Hola muchachos, muy buenas tardes para todos. Este es un video que va a abordar dos temas que les había prometido hace un tiempo, que tiene que ver con el método ruso para multiplicar y también un videillo que les recomendé en clases sobre la multiplicación por 5. Entonces, vamos a mirar por qué eso funciona. Digamos que aquí el objetivo es como desarmar el juguete y ver por qué es que funciona. Entonces las explicaciones pueden ser un poco largas frente a, pues ya cuando uno lo entiende, qué tan rápido lo trabaja. Entonces vamos sin más demora. Entonces, bueno, el método ruso para multiplicar, arranquemos por acá. Este es un ejemplo, entonces si quiero multiplicar 32 por 7, lo que voy a hacer es, pues, dividir por 2 en la columna izquierda y al tiempo voy multiplicando por 2 en la columna derecha. Y ahí pues van caminando los resultados. 32 dividido 2 son 16, dividido 2 son 8, dividido 2 son 4, tun, tun, tun. Y al tiempo, pues 7 por 2 son 14, por 2 28, por 2 56, etcétera. La base del asunto, pues es que como 32 es 16 por 2, entonces si yo quisiera multiplicar 32 por 13, puedo tomar 16 por 2 por 13, es lo mismo, y pues asocio de una forma distinta y digo 16 por 26. Y es eso justamente lo que está pasando acá. Del mismo modo, 16 es 8 por 2, entonces si yo quiero multiplicar 16 por 5, puedo verlo como 8 por 2 por 5 y asocio los dos de la derecha y me quedo con 8 por 10. Eso es lo que permite que hagamos toda esta, pues este desarrollo hasta llegar al final a 1 por 224 y entonces a la derecha tenemos el resultado final de la multiplicación. Algo que quiero que noten es que si yo tengo una caja con 224 piedras o una habitación con 224 personas, por ejemplo un bar, una discoteca, o una biblioteca con 224 libros o un cultivo con 224 plantas, en fin, cualquier cosa. Yo podría decir, bueno, tener esto así es lo mismo que si yo tuviera dos habitaciones más pequeñas o dos invernaderos más pequeños y cada uno con 112 individuos, plantas, personas, lo que sea. Y eso es lo mismo que decir, tengo cuatro habitaciones, invernaderos, cuartos, lo que sea, con 56 individuos cada uno. Y también fíjense que lo que hice con esa línea fue que dividí por dos cada una de las celdas que ya había creado. Sí, yo hice una sola línea, pero en realidad lo que estoy haciendo es dividir por 2 acá y dividir por 2 acá, que por facilidad pues se representa con una sola linecita y la ponemos entonces pues de lado a lado. Chan. Y eso mismo entonces es, si aquí tengo cuatro espacios con 56 individuos, es lo mismo que tener 8 con 28 individuos. Y para lograr esos 8 lo que tengo que hacer es partir en dos cada una. Entonces lo puedo hacer así, lo puedo hacer por acá y lo puedo hacer por acá. ¿Listo? Pero para que me quede mejor el dibujo, entonces pues trazo una sola línea por acá y otra sola línea por acá. Y el efecto es el mismo. Es que partí en dos cada una de las celdas que ya tenía. Y eso que tengo ahí, mis 8 celdas con 28 individuos cada uno, pues si parto en dos cada una, lo hago con un solo trazo. Por acá y por acá. Entonces es como que ahora tengo 16 cuartos con 14 individuos. ¿Sí? Y si quisiera, pues también puedo volver a pasar, partir en mitades nuevamente. Y ahí obtendría pues las 32 celdas. Cada una con 7 individuos. Entonces eso también ilustra lo que pasa con las fracciones. Cuando sea que operen con fracciones, también es ver las cosas así ayuda un montón. Entonces listo. Por eso es que funciona, digamos, el método ruso. Pero vamos con ese ejemplo que aparecía en el video aquel de 34 por 23. Entonces sí, yo hago el primer paso y bien, caigo entonces a 17 por 46, pero aparece un número impar. Entonces, pues, ¿qué hacer?
lo que nos dice en el video pues simplemente es tome la mitad de 16 y siga y luego súmele este 46 al resultado y ya, eso es todo. Entonces vamos a ver por qué sucede eso. La razón es esta ley distributiva en acción. Esto es algo que uno ve en álgebra. ¿Sí? Le dicen que en general con los números reales yo puedo hacer esto. A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Es decir, yo puedo resolver la suma dentro del paréntesis y a ese resultado multiplicarlo por el número de afuera, o puedo hacer dos multiplicaciones y luego sumarlas, que es exactamente lo que está pasando aquí con 7, 2 y 3. Los resultados son los mismos. Y en realidad digamos que la forma completa de expresar este hecho es que la multiplicación distribuye respecto a la suma. ¿Sí? Un matemático le diría eso. Pregunta para ustedes, ¿será que al contrario también? ¿Será que la suma distribuye respecto a la multiplicación? ¿Será que 7 más 2 por 3 es lo mismo que 7 más 2 por 7 más 3? Entonces piénsenlo y van a ver qué sucede. Entonces listo, esa ley distributiva me permite, por ejemplo, expresar esta multiplicación de 7 por 5 de una forma diferente, y es decir, ok, ¿qué tal si yo hago 7 es igual a 6 más 1? Entonces la multiplicación se me convierte en 6 más 1 y todo esto multiplicando a 5. De modo que lo que obtengo con la ley distributiva es 6 por 5 más 1 por 5. Esta manera de ver esa multiplicación es justamente lo que se hace en el método ruso cada vez que encontramos un número impar. Es decir, si yo veo un número impar, pues en vez de trabajar con ese número, pues saco uno y trabajo con lo que me queda, que ya es un número par, y sigo adelante. Es como si yo tuviera este edificio, acá pues tengo 17 casillitas. Entonces fíjense cómo la última de arriba como que entorpece lo de dividir por 2. Entonces yo puedo sacarla a un lado por un momento, la dejo ahí y sigo trabajando con lo demás. Que esto sí se va a dejar dividir por 2 y puedo seguir avanzando. Entonces hagámoslo. En este caso, 17 por 46 entonces sería 16 más 1 y todo multiplicado por 46. Y eso sería justamente 16 por 46 más 1 por 46. ¿Qué nos decían pues en el método? Que dividan 2 el primer número y multiplique por 2 el segundo, o sea que esto es 8 por 92 y el otro se sigue sumando. ¿Sí? Y en el video que vimos de referencia, pues lo que sucedía es que esto seguía bajando. Entonces la siguiente fila era 8 y 92. Nosotros pues lo vamos a escribir completo para tener pues la claridad ahí siempre. Entonces mi resultado, ¿sí? Acuérdense que aquí empecé buscando cuánto es 34 por 23. A ese resultado llamémoslo R, pongámosle nombre. Entonces R va a ser, vamos ya en 8 por 92 más 1 por 46. Y si seguimos con ese método, pues los siguientes pasos, 4 por 184 más 1 por 46. Es lo mismo que 2 por 368 más 1 por 46. Y es lo mismo que 1 por, aquí nos da 736 más 1 por 46. ¿Sí? Ese es el resultado. Entonces en la presentación que vimos en el video, pues nos hacían simplemente dos columnas y nos decían, mire, usted arranca acá, después de eso entonces saca la mitad a la izquierda y el doble a la derecha. Si es impar, pues trabaje con el anterior, 16, mitad 8 y al otro lado el doble, entonces vamos con 92 y luego 184 y luego 368 y después 736 y aquí pues llegamos hasta el 1. Y luego le decían sume este que quedó al final más el número que esté frente a cualquier impar. En este caso solamente este de aquí.
736 más 46. Entonces, ¿por qué funciona? Por esto de acá. Esa es la explicación para el método ruso. Yo los invito a que pausen el video y trabajen con otros posibles números, comprueben sus respuestas con la calculadora y vean que incluso en números que no son, o sea, que aparecen varias veces impares, va a funcionar. Y si se están preguntando cómo construir números de ese estilo, hágalo como al contrario. Póngale a la calculadora algo de este estilo. ¿Cuánto es 5 por 7 por 3 por 4, por ejemplo? Y pongámosle aquí por 2. Entonces va a haber tres momentos en que le van a aparecer impares. Pregúntele a la calculadora cuánto le da esto. Y hagámoslo aquí. 5 por 7 por 3 por 4 por 2. Dan 840. Y luego usted arranque a hacerlo pues en el orden que le da el método y entonces pues ahí va a tener eso. Se lo puede también preguntar a un amigo o un familiar que le ponga un número X en la calculadora, así multiplicando pares por impares, para que usted no sepa la respuesta de antemano y ahí lo puede trabajar. Entonces es también un ejercicio para la agilidad mental y con las cuentas. Listo, entonces eso por este lado. Ahora vamos con la tabla del 5. Multiplicaciones por 5. Entonces, nuevamente, en el video que ustedes vieron de referencia, ese profesor trabajó estas multiplicaciones. 5 por 2, por 4, por 24, por esto y luego por este otro. Básicamente el trabajo pues pares e impares. Ahora, si hay algo que él no dice y es que está cogiendo números no solamente pares o impares, sino que todos los dígitos son pares o todos los dígitos son impares, ¿sí? Por eso cuando él pasa por aquí, le queda muy fácil decir, bueno, la mitad del uno, la mitad del otro, la mitad del otro y la mitad del otro. Pero en realidad, para saber si un número es par o impar, nos fijamos es en el último dígito. ¿Listo? El último dígito. Entonces, si el 6 es par, pues ya, no importa que tenga detrás, el resto del número va a ser un número par. Puede usted tener la certeza. ¿Por qué sucede? Nuevamente, entonces, si usted tiene, por ejemplo, 2486, usted lo puede ver como 2480 más 6. Siempre puede hacer esto. Sacar la cifra de las unidades allá al final y quedarse con un número que termina en 0. Como termina en 0, pues esto es justamente 248 por 10, ¿cierto? Y le está sumando 6. Y ese 248 por 10, pues es 248 por 5. Y esto se está multiplicando por 2. Allá le suman 6. Entonces, ¿qué logré aquí? Alguna vez yo les dije en clase, y lo repito hoy, cualquier número par es de la forma 2 por k. Si k es un entero cualquiera, lo importante es que sea el doble de alguien más. Eso es suficiente para ser par. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta parte de aquí es un par, porque terminó en 0. O sea que es múltiplo de 10, o sea que es 2 por 5, por algo más. De modo que la cuestión de si es par o impar depende enteramente del número que está al final. En este caso, como es 6, pues el número es par. Si acaso hubiera sido 2487, yo podría hacer exactamente el mismo procedimiento, llego a este mismo punto, pero al final este no es par. Entonces, pues no puedo juntarlo, como para decir todo el número completo es par. Y cierro ahí pues el pasito, miren. 2k tengo al principio, no sé cuánto es k, sí, no importa. Lo cierto es que es 2 por alguien. ¿Listo? Si quieres saber quién es el alguien, en este caso, pues multiplique 248 por 5, que le va a dar como 1250, 1242 creo, o 40. Y este 6 pues es 2 por 3. Y nuevamente la ley distributiva, aunque ahora al contrario, le permite decir, pues mire, este número completo es 2 por un entero que es k más 3. Ahí ya usted concluye, sí, definitivamente ese número era par. ¿Listo?
Entonces, por esto es que uno necesita simplemente fijarse en el último dígito para saber si es par o impar. ¿Listo? Eso es. Caso del impar, pues ya lo abordé cuando dije lo del 7. Entonces, listo. El tipo luego empieza a hacer sus multiplicaciones. Él dice, sáquele la mitad y póngale un cero para el caso de los pares. Y pues justamente basándonos en lo anterior del 2K, pues es que va a funcionar este método. 5 por 2, pues sabemos que es 10. Mira lo que pasa con 5 por 4. 5 por 4 es 5 por 2 por 2. Si usted asocia estos dos, va a decir, ah, pues mire, esto es 10 por 2. Y ya sabemos que al multiplicar por 10 simplemente se le añade un cero al final. Entonces, por eso es que termina siendo tan sencillo, ¿no? Saque la mitad y póngale un cero si tienen par. Listo. Para el otro, al principio del video el man dice, sáquele usted la mitad y luego corre la coma, ¿cierto? Entonces, está usando el mismo hecho que vimos con el método ruso. Usted puede decir 5 por 3 es lo mismo que decir 5 por 3 medios, y a esos 3 medios multiplíquelos por 2. ¿Sí? Si yo divido por 2 y luego multiplico por 2, no cambio el número. Entonces, nuevamente, asocie de otra forma. Trabaje 10 por 3 medios. Y ahí está precisamente. Sáquele la mitad. Y como sabemos que la mitad de estos números pequeños pues va a tener solamente una posición decimal, pues va a obtener lo de correrle la coma. 10 por 1,5. O sea, 15. Sin embargo, me parece más sencillo lo que hace el tipo al final cuando trabaja con estos números grandes, que es muy similar a lo del método ruso. Lo voy a hacer aquí con el 5. 5 por 5, pues a ver, el 5 no tiene mitad, entonces hagamos una cosa. Vamos a ver esto como si fuera 5 por 4 más 1. Es decir, que tengo 5 por 4 más 5. Y aquí pues vuelvo y juego a lo anterior, mire. Entonces como ya sé que 5 por 4 me da 20, pues tengo 20 más 5. Y pues este 0 del final, justamente al sumarlo con el 5 de después, va a aparecer como si yo le hubiera sacado la mitad del 4. Sí, que fue por esto de aquí, acuérdense. Y luego le añadí el 5 al final. Entonces me queda 25. Y así va a suceder con los demás. Entonces 5 por 24. Misma historia, pues aquí el tipo, digamos, incluso hace va como número por número. Y usted puede como empezar a pensar, bueno, ¿y cómo sé que eso funciona? Y de eso se trata el razonar cuantitativamente, como preguntarse, bueno, ¿y por qué? A ver, miremos qué sucede. Ah, bueno, es que resulta que 5 pues es 20 más 4, ¿cierto? Como ambos son pares, entonces pues yo puedo sacarle la mitad. Bueno, es 5 por 20 más 5 por 4. Y aquí vuelve y aplica exactamente lo mismo de antes. Entonces, 5 por 20, pues va a ser como si le sacara la mitad 10 y le añadiera un 0 al final. Entonces le quedan 100 y 5 por 4 son otros 20. Cuando junte todo, pues entonces 120. Si a usted le queda fácil, y eso lo voy a decir nuevamente más abajo, usted puede tomar este número completo y sacarle la mitad, 12, y le añade el 0. Y entonces llega al 120. Lo mismo puede hacerse aquí abajo. Entonces yo puedo decir, bueno, mitad de 800 es 400 y mitad de 60 es 30 y mitad de 4 es 2. Entonces pues puedo escribir eso. Y como estoy trabajando tipo método ruso, saqué la mitad de un lado, multiplico por 2 lo otro, o sea que esto se va a multiplicar por 10, pongo el 0 al final. Fin de la historia. Con el 5 por 17, pues lo mismo. Mitad del 16, o sea, este establece un rato, incluso.
cuando trabajé lo del método ruso. Entonces esto es como decir 17 más 1, perdón, 16 más 1 por el 5, entonces pues 16 por 5 ya lo conocimos. Eso va a ser pues 80 y usted le suma 5 al final. Entonces, en resumen, pues son 85. Con números más grandes el tipo empieza a hacer otra cosa y es que comienza a cargarse como de a uno. Entonces dice, 3 no tiene mitad, pero el 2 sí. Entonces este 2 más 1 lo que hace es que este más 1 se lo va a poner al número que está en la siguiente posición, acá, al 5. Entonces miremoslo como con calma. Usted tiene 5 por 300 más 50 más 7. Y luego lo puede ver como 5 por 200 más 100 más 50 más 7. Simplemente lo descompone y lo suma de una forma distinta. ¿Qué estoy persiguiendo? Quedarme con lo de 3 no tiene mitad, entonces trabajo con el 2 y el 1 lo llevo como a la siguiente posición. Eso es lo que estoy buscando ahí. Entonces, si uno lo hiciera como con toda o sea, ir como paso por paso, podría escribir así las multiplicaciones, pero ya se nos complica mucho la cuestión. O sea, se hace largo. Pero si quiere hacerlo, adelante para que tenga muy claro, pues, como el paso a paso. Entonces, decíamos que 5 por 3. 3 no tiene mitad, pero el 2 sí, y la mitad es 1. Y entonces pone ese 1 acá. Y ese 1 que le va a salir, pues es justamente el 5 por 200, 1000. Después entonces va a ir que 5 por 100, ¿cierto? Y de hecho, pues él lo va a ver como un 15. Entonces, ese 15, ¿a qué responde? A este 100 más 50, 150. Entonces, 15 no tiene mitad, pero el 14 sí. Entonces, ahí lo que está haciendo es, me va a quedar con 140 aquí y los otros 10 me los voy a llevar para trabajarlos es con el 7. ¿Vale? Y de momento, ya hicimos la primera multiplicación. El que se sigue multiplicando por 5 es este del final. Entonces lo que vamos a obtener es 1000, que pues se puede representar como un 1 acá. Mitad de 14 es 7. Si usted le pone pues el cerito adicional, entonces va a llegar a 700. ¿Sí? Porque es que la mitad de 140 son 70, más el cero adicional 700. Entonces tenemos estos 700 y eso se escribe como el 7 de acá. Y lo que nos queda entonces es 17 por 5. Aquí pues vuelve y juega el truco de antes. Ya vemos que 17 por 5 son 85. Entonces pues ahí se completa el número. 1785. Misma historia con estos números de acá. Pero yo quiero ir un paso pues más allá. Y es que si uno trabaja con números más largos puede hacer cosas aún más, pues más rápidas, más interesantes. Pero antes de eso, pues hay que pensar, venga, ¿y si yo tengo un número con pares y con impares, qué? Porque ese es lo que se vio en el video, pues que a un lado estaban todos los dígitos pares y al otro todos impares. Entonces, ¿qué hacer? Pues podemos mezclar las dos cosas. Entonces, 5 por 2, o sea, al principio 2 tiene mitad, sí, entonces pues me quedo con la mitad del 2. 3 no tiene mitad, pero el 2 sí. Entonces trabajo con la mitad del 2 y cargo este 1 aquí. 12 tiene mitad, sí, es el 6 y el 0 al final. ¿Por qué el 0 al final? Porque termina en par. Acuérdense lo que dice el puro principio, que estaba por aquí con el 10. Entonces, si termina en par, usted sí añade ese 0. Porque allá en el final de todo va a tener un 2 por 5 cuando sea número par. Si no, pues sí le toca añadir como una vez más el 5.
Entonces miremos lo que hubiera pasado. Si yo tuviera 5 por, hagámoslo así, 470, bueno, hagámoslo así, 47, 47. Entonces 4 tiene mitad, sí, voy con el 2. 7 tiene mitad, no. Trabajo con su mitad, o sea, le quito 1, trabajo con la mitad, entonces voy a poner 3. Y el 1 me queda por aquí en 14. 14 tiene mitad, sí, el 7, chan. Y 7 pues no tiene mitad, pero trabajo con el número anterior, 6, le saco la mitad, me da 3. Y por ahí me quedó sobrando un 1, que pues va a ser 5 por 1. Y cierro acá. Entonces miremos la calculadora. Por 5, ahí está, 23, 735. Listo. Y un paso más allá, también para que lo miren en sus casas, lo curioseen, es que yo puedo trabajar con números más largos, como este de acá. Y seguir haciendo lo mismo y va a funcionar. Este lo dejo como ejercicio para ustedes y vamos a poner uno más largo todavía. ¿Qué pasa si yo hiciera esto? 5 por. Hagamos uno así largo, largo, largo. Pongámosle esto acá. Pongamos más allá y luego pues más hasta allá. Y terminemos con un... con un 1. Claro, yo puedo hacerlo uno por uno. Mitad del 2 es 1, el 3 no tiene mitad, etcétera. También se podría hacer algo un poco diferente y es partir esto como en bloques que terminen en par. Aquí, aquí, aquí y acá. Fíjense que ese número largote, pues es como si yo tuviera este 23756, 0, 0, 0, 0 y puros ceros hacia allá, más 98 y las demás posiciones en ceros, más 12 y las demás posiciones en ceros. Este sí ya se puede decir fácil, 12 millones. El de aquí antes era 9.800 millones. Y sigamos, entonces 356.000, ¿cierto? Más 421. Como eso es así, entonces yo podría trabajar solamente con este segmento, este pedacito, y añadir los ceros del final. Eso es lo que me va a permitir como trabajar con el método anterior. Y como en el final del caso de los pares era añada un cero después, ¿se acuerdan? Al resultado usted le pone un cero después, pues el cero se va a alinear con este 9. Entonces no va a afectar al número que viene después. Si yo partiera en impares, como al final se añade un 5, pues eso sí altera el siguiente dígito. Entonces partir en pares, pues me arregla la vida para ese método. Entonces, o lo puede trabajar así como eh, dígito por dígito, o puede partir en bloques y trabajar cada bloquecito de a dígito, o también puede pensarlo pues como mitad de esto y seguir. Entonces, la mitad de 23.756 pues usted empieza. Mitad de 2, o sea, mitad de 20.000 son 10.000, la mitad de 3.000 son 1.500. Entonces, pues puede añadirle esto. Ahora tengo 500 y 700 son 1.200, la mitad son 600 y la mitad de 56 son 25, la mitad de 50 y 3 la mitad de 6, o sea 28. Listo, tengo ese... No, esperen que aquí me estoy equivocando en algo. Este lo tenía preparado de antes, la mitad es esta, 11.878. Entonces, como de costumbre, cuando me equivoco en algo, yo siempre les digo, no importa que usted se equivoque, lo importante es que revise su respuesta. Si yo hubiera seguido, me habría encontrado que la calculadora no me da lo mismo. Entonces, bueno, la mitad, 11.878.
Mitad de 98, esa sí está más fácil, 49. Mitad de 12, 0,6. Mitad de 356 es como si yo dijera la mitad de 300 más la mitad de 56. O sea, 150 más 28, 178. Y mitad de 421 pues no tiene, ¿cierto? 420 sí. Entonces yo puedo decir 210 y a esto le voy a sumar el 5 porque termina en impar, ¿se acuerdan? Entonces la respuesta sumando ese 5, o bueno, dejémoslo. Aprovechemos que esto me deja copiar rápido. Entonces la respuesta, el gran total es precisamente esto, terminando en 5. Y pues sí, usted se da la calculadora. Y entonces le dice 23, 7, 56, 98, 12, 3, 56, 4, 21 por 5. Y entonces le da pues este numerito. 11, 8, 78, 49, 06, 17, 82, 1, 0, 5. A ver, me faltó ese 0. Entonces, eh, pues ese sería el método que nos puede dar esta multiplicación. Entonces, más allá de lo que él nos dice, pues podemos llevarlo más lejos y decir, pues sí, si acaso tuviera yo un número largo y lo quisiera multiplicar a mano por 5, pues yo puedo trabajar por bloques de pares. Y entonces, pues lo que voy a obtener es un resultado pues más rápido que si me pusiera a hacer, digamos, la tradicional de multiplique usted por 5 y empiece a armar las sumas de aquí para abajo. Y 5 por 1, 5 por 2, 5 por 4, tan, 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 tan. Entonces, pues eso era, muchachos. Resumiendo, entonces, para quedarnos aquí con las ideas fundamentales, vuelvo al principio. Entonces, ¿por qué funciona el método ruso? En esencia, por esta propiedad que estamos diciendo acá. Si yo quiero multiplicar un número par por otro, lo que puedo hacer es sacar la mitad al par y multiplico al otro lado pues por 2 y conservo la igualdad. Para el caso de que me encuentre impares, acudo a la ley distributiva. Entonces el movimiento es de este estilo. En vez de trabajar con el impar, trabajo con el anterior más 1 y ese 1 pues va a convertirse en un 1 por 5. Entonces quedamos en algo de este estilo. Si uno lo hace pues cada vez que lo necesite, al final claro le toca sumar pues nuevamente esos unos que fueron quedando sueltos por el camino y va a llegar al resultado. Y en el caso de la tabla de multiplicación por 5, entonces los números pares, para ser número par necesita ser el doble de alguien más. Un criterio suficiente para saber si un número es par es que el último dígito sea par, por lo que desarrollé aquí. En el video podría aparecer, en el video pues de referencia, podría aparecer que los números pares son los que tienen todos los dígitos pares, pero no. Entonces los impares, pues basta mirar el último dígito. Y el desarrollo de estas multiplicaciones, pues considero yo que el más útil es el que trabaja hacia el final, cuando dice cosas del estilo 7 no tiene mitad, entonces le resto 1, 6, trabajo con esa mitad, 3, y el 1 que quité se lo pongo al siguiente número, 13. Y vuelve y juega, entonces 13 no tiene mitad, pero el 12 sí, 6, 15 no tiene mitad, pero 14 sí, 13 no tiene mitad, pero el 12 sí, y el cerito del ¿Del qué? Del final más 5 se vuelve esto. Entonces eso es en esencia. Y al final lo que les decía, pues uno puede también separarlo por bloques que terminen en par. Ojo, que terminen en par. Trabaja como cada bloquecito según lo que vio antes y luego pega todas las respuestas. ¿Por qué lo puede hacer? Porque pues usted puede descomponer los números así y ve que estos ceros pues no están afectando a las posiciones que van a quedar más adelante.
Entonces, eso es todo por ahora, chicos. Cierro acá el video. Como de costumbre, les deseo una excelente semana, que les vaya muy bien con todo y cualquier cosa me pueden preguntar, me pueden escribir. Hasta una próxima y feliz tarde.